Seguimos hablando de autismo. Nosotros tomamos al mes de abril como el mes del autismo justamente porque nos parece que un solo día, una sola fecha es poco para abordar en esta condición y por eso queremos seguir abordándola desde diferentes aristas. Y hoy está con nosotros Horacio Joffre Galibert. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muchísimas Es el gracias. presidente de APADEA, una asociación que hace mucho para acompañar justamente a las familias. ¿Cómo nace APADEA? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos en este mes de abril que es fundamental para visibilizar el tema nuestro del autismo. APADEA nace por una necesidad de un grupito de padres. Mi hijo nace en plena Guerra Malvina en el 82, así que ya va para los 40 años. Empezó como grupo de autoayuda porque no teníamos dónde ir, el desamparo, la soledad y todo eso en aquella época. Viene el gobierno de la democracia, el doctor Alfonsín, derechos humanos y demás, y vemos la posibilidad de asociarnos. Y fueron rotundos fracasos porque no daba el sistema en ese momento entre las ONG, que teníamos este problema que resolver. Había un hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, el discurso biológico, la internación y todos esos conceptos Algo que muy diferente a la actualidad, ¿no? Donde las totalmente, por asociaciones de, suerte, de pacientes tienen un lugar no, preponderante. y queríamos cambiar esa concepción. Ujú. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, fuimos de fracaso en fracaso, fueron 4 o 5 instituciones y recién pudimos consolidar todo este proceso fundacional en 12 años, en 1994, con personería jurídica como APADEA, que es la Asociación Argentina de Padres de Autistas, y que nuclea además a una federación que es FADEA, la Federación Argentina de Autismo, hay un fideicomiso, una fundación que se llama La Misión, y también estamos en este momento presidiendo la ALAFE, que es la Autismo Latinoamérica Federación, con 14 países hermanos latinoamericanos, un poco presionando a los gobiernos para las políticas públicas en autismo y en discapacidad. Tan necesarias, ¿no? Y ustedes sentían justamente que era necesario tener esta presencia, ¿no? También dentro del debate acerca de las políticas y demás, que no quedara solo en un entorno por ahí burocrático o médico. Lo que distingue un poco al autismo y al colectivo de la discapacidad, pero especialmente a lo nuestro, es que son los padres los que se han organizado desde los países de primer mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa Central. La línea España-Inglaterra para nosotros nos dio el mejor resultado tipo modelo, y que lo hacíamos realmente nosotros, y que sin la presión de los padres, nunca estas organizaciones dependemos de los profesionales o de las políticas públicas. Es un mérito, me toca a mí como papá, tengo 8 hijos, Nacho es el número 3, ya va casi por los 40 años, así que son varias décadas de lucha, y veo estamos muy felices los padres grandes, porque nuestras generaciones de ahora, de los padres más jóvenes, tienen mucho camino andado y Claro. hay muchas cosas resueltas y, por ejemplo, sobran leyes. Ujú. Ahora, de ahí a Sí, que se apliquen, claro. Bueno, es pero otra historia. son todos pasos que uno va dando. Eso te quería justamente preguntar, ¿cuáles son los cambios que vos viste desde el comienzo de este camino que transitaron a lo que es la actualidad en cuanto a adquisición de derechos, inclusión? Muchísimos, por suerte, muchísimos. Desde el diagnóstico, que en aquella época no había estudio epidemiológico, tampoco lo sigue habiendo ahora, y estamos ante un censo que tampoco es preciso, que no nos va a servir mucho para el colectivo de la discapacidad. El concepto del diagnóstico fue importante, el concepto de cómo era el abordaje en aquella época y cómo es hoy, sobre todo en la Argentina, había un poco, digamos, de retraso, como digo, en este hegemonismo. Había un poco, una leve corriente del psicoanálisis que era muy culpógeno, y la primera resolución que cuando nos creamos era liberar a las pobres mamás de todo sentido de culpa y a los padres. Entonces, eso evolucionó muchísimo. La otra cuestión es también en todos los Es temas. fundamental lo que marcás, ¿no? Porque años atrás se miraba, ¿no? Había una mirada muy peyorativa también hacia los padres de un chico autista. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo serán esos padres? ¿Qué habrán hecho para que el chico como que fuera una consecuencia de algo? Todo por desconocimiento, por Todo por desconocimiento. desinformación. Los padres no tenemos ninguna culpa, y que si nos está escuchando alguna mamá, algún Sí. papá, que se queden tranquilos, que no Ujú. tenemos nada que ver con este. Lo segundo es que la etiología avanzó muchísimo y en continua evolución. Lo tercero es, está alarmante las estadísticas, los números, porque en la época en que nosotros empezamos, en los años 83, 82, 84, y con el gobierno de la democracia que pudimos
bueno, contactarnos con otros parlamentos, hacer un trabajo legislativo, ver qué había en el primer mundo, qué había en Europa. Y en ese momento las estadísticas no tenían nada que ver con los de ahora. Ahora es tan alarmante que hasta nos cuesta creer a nosotros mismos. Se hablaba de 1 cada 50 y ahora se Sí. actualizó una persona cada 44. Sí, son estadísticas, son Más o consorcios menos, pero internacionales. claro, son porcentajes muy altos. Un porcentaje muy alto. La discapacidad de por sí ya es el 15%. Y esto los gobiernos tienen que leer, tienen que estar atentos a este tipo de cosas porque somos la primer minoría, todo el colectivo de la discapacidad, el 15%. Hay más de 6 millones de personas con discapacidad en la Argentina. Hay 1 millón de personas aproximadamente con el trastorno o la condición del espectro autista, y esto hay que atender, y hay que hacer políticas públicas, y hay que tener financiamiento para, bueno, nosotros nos vamos a morir los padres, ¿quién se va a hacer cargo? Es la pregunta del millón. Necesitamos, bueno, residencias, respiros, morirnos tranquilos, y que el Estado y el sistema absorba este tipo de cosas. Todo lo que existe, gracias a la lucha, no solamente de las organizaciones en autismo, sino de la discapacidad en general, que nos vamos conociendo y se van logrando. La gran conquista fue en el año 96, la ley 24.901, que eso nos sirvió a todos, de tal manera que esa ley nosotros fuimos muy protagonistas para la redacción y la postura y el posicionamiento, que tiene un doble financiamiento y que es una ley modelo realmente. Y la anterior, la 22431, que es de marzo del año 81, fue la primera en Latinoamérica para toda la discapacidad. Y sobre todo la 24901 es que, bueno, si tenés una discapacidad, alguien tiene que pagar. Sale $1 millón, no importa, alguien tiene que pagar eso. Entonces, esa ley dice que habida cuenta de una discapacidad, ¿y quién lo dice? El médico o el equipo, y alguien tiene que financiar y tiene que pagar los tratamientos, el 100% de lo que la persona necesita. Eso es importante saberlo. Jofre, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría, antes de finalizar, que nos digas cómo pueden contactarse con Apadea. Bueno, los datos están en la página de internet, www.apadea.org. Los teléfonos están a disposición aquí en la producción también. Así que son 4 sedes que tenemos, estamos a disposición Esto los es días abierto martes. a la comunidad. Abierto Ya. a la comunidad. Hay 2 actividades públicas, los días martes, los talleres para padres, que son talleres de los temas que nos interesan a los padres, tanto adultos como los padres que recién se inician. Y los días viernes hay Rincón de Papá, donde papá que recién llega con el diagnóstico, con el impacto del diagnóstico, puede llorar, puede estar contenido, conocer a otros papás y empezar a conversar cómo va a ser su nuevo proyecto de vida. El acompañamiento es fundamental. Muchísimas gracias por No, haber estado con nosotros. Gracias a vos y a toda la gente que ha hecho posible esto. Muchas gracias. Muchas gracias.